es Yanisset Navarro Escobar. Presentaremos la asignatura de Historia Universal Contemporánea del sexto semestre, presentando el bloque 1, que lleva por título El capitalismo y sus manifestaciones en el colonialismo y el imperialismo para un convulsionado inicio del siglo XX. Existen controversias acerca del imperialismo. Sin embargo, una rivalidad colonial empujó hacia una nueva tendencia militarista. Esto prácticamente marcó el final de las condiciones pacíficas que tenían países que de una u otra forma habían adoptado los estados nacionales, por ahí de mediados del siglo XIX. Sin embargo, el conflicto acerca de la repartición de África, la guerra hispano-cubano-americana y la ruso-japonesa son claros indicios de aspectos imperialistas, debido a que estos son ejemplos que habían marcado de una u otra forma una época violenta. Pero, ¿te has preguntado qué es el imperialismo? El imperialismo no es más que un término que hace referencia al dominio de un estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza, ya sea de tipo militar, económica o política. Es por ello que los imperios del viejo continente, como son España y Portugal, son dos ejemplos muy claros en los que se ve de manera dominante el ejemplo del imperialismo, ya que estos trataron de forma directa el dominio de otros territorios, con el fin de extraer sus importantes recursos naturales a través de la fuerza, ya que estos no solamente querían obtener dichos recursos, sino también tener el control de las rutas comerciales. Por lo tanto, las principales guerras imperialistas que se abordarán y que fueron a principios del siglo XX son las siguientes: Guerra de Estados Unidos contra España, Guerra del Opio, y por último, un conflicto muy marcado que es parte de este conflicto imperial, la Guerra de los Boers. En cuanto a la Guerra de Estados Unidos contra España, debemos de tener en cuenta que también es conocida como Guerra Hispanoamericana, ya que esta enfatizó la presencia imperialista de los Estados Unidos de América, sobre todo en el nuevo continente. Sin embargo, hacia diciembre del año de 1897, la situación militar que se estaba viviendo en la isla de Cuba era bastante compleja, ya que las tropas del Ejército Libertador cubano luchaban por conseguir la independencia de España. Pero esto fue una parte de la estrategia del militar Valeriano Weyler, quien era el responsable en ese entonces de la defensa española. Este desplazó a la población campesina a los cuarteles españoles sin ningún tipo de comida ni de objetos. Todo ello para poder implementar la llamada política de reconcentración, que provocó entre 30,000 y 100,000 muertes. Esto desató que Estados Unidos de América iniciara una campaña para resolver la guerra en Cuba. Por ello, el 25 de enero de 1898 llegó al puerto de La Habana el acorazado de Maine, con la misión de proteger la vida y los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Pero el 15 de febrero de 1898 explotó
en circunstancias no esclarecidas, causando la muerte de los marinos de Estados Unidos. La incorporación de los Estados Unidos en el conflicto de la guerra de Cuba con España se presentó debido a que el Congreso estadounidense declaró la guerra a España. Todo ello porque tomaron en consideración los siguientes puntos. En primer lugar, manifestaron que el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho libre e independiente. 2. Que era deber de los Estados Unidos exigir al gobierno de España que renunciara y retirara todas sus tropas de territorio cubano. 3. Que por la presente se daba orden y autoridad al presidente de Estados Unidos para poder usar todas las fuerzas militares. Y por último, que los Estados Unidos declararan que no tenían ni deseo ni intención de ejercer soberanía ni jurisdicción o dominio sobre la isla de Cuba. Para los cubanos, pues este apoyo fue prácticamente gracias al ejército estadounidense y con ello lograron la rendición de Santiago de Cuba el 16 de julio de 1898, por lo que el gobierno de Madrid solicita a Washington condiciones de paz. Y fue hasta el 11 de agosto del año de 1898 que se hizo público el protocolo de la evacuación española, donde se manifestaba que en Cuba, por lo tanto, a partir del 10 de diciembre de 1898 se firmara el Tratado de París, el cual puso de forma definitiva el fin de la guerra y sobre todo la soberanía española en Cuba. También marcó determinante libertad en Filipinas, Puerto Rico y las Islas Guam. Sin embargo, pasado el tiempo, para el 1 de enero del año de 1899 se inició la primera ocupación estadounidense en Cuba y se extendió hasta el 20 de mayo de 1902, en que se le permitió al país establecer una república con estatus neocolonial. Soy Kovash y seguimos aprendiendo.